¿Qué onda, pebetas y malevos? Volvemos a la racha de duplas y como lo hicimos en la contraparte individual, si comenzamos con Viloni, tenemos que seguir con su archirrival La Masa. Antes de comenzar, te voy a dejar por acá el video que hice de su racha en luchas individuales. Ahora vamos a analizar el historial de La Masa con cada luchador en esta modalidad, empezando con Hip Hop Man. En el historial individual quedó parejo, pero en duplas, su primer encuentro de duplas con el estadounidense fue en la fecha 28 del primer torneo, donde el costarricense y McFloyd ganaron, aunque fue definido por el escocés con la ayuda del Clan del Mal. La siguiente lucha en duplas en la que se cruzaron fue en la fecha 4 del segundo torneo, donde el subcampeón del anterior volvió a imponerse junto al Teniente Murphy, dejando knockout al chico del Harlem y a Sir Peter Lawrence fuera del ring tras darles un mandoble a cada uno. En la fecha 23 del mismo campeonato dejó knockout a Hip Hop y a Johnny Wave, pero Rottweiler fue quien definió con la puesta de espalda. En la fecha 8 del tercer torneo, el ahora campeón defensor se enfrentaba al rapero en una dupla con Zodrak. La falta de conexión y cooperación provocaron que el gigante se fuera y dejara que el amo de la oscuridad definiera y se asegurara la victoria para su equipo. Esta racha se cortó en la fecha 5 del tercer torneo de duplas, cuando quedó solo ante la baja de Goruta y quiso barrer el piso con el Yankee y Delivery Boy solito, pero terminó derrotado. En el repechaje, Hip quedó solo porque Dorival lo dejó plantado, y aunque se dictaminó una triple amenaza, La Masa aprovechó para convencer a Goruta de eliminar al chiquitín entre los dos, y así fue. El gigante de Costa Rica lo sacó de un golpe. Con esto tenemos un resultado de 5-1 a favor del campeón del Diamante Orozco, aunque solo definió con Hip Hop en una o dos de esas luchas, aunque también puede ser 4-1 si no quieren contar la lucha del repechaje. La primera lucha en duplas de La Masa tuvo a Ophidius como uno de sus rivales en la fecha 10 del primer torneo, en la lucha encadenada, en la que ambos estaban libres. Fue la primera derrota del gigante centroamericano, que no pudo hacer mucho, ya que quedó atrapado en el rincón, pero después venció al hombre serpiente en la fecha 28, junto a McFloyd, que, como ya dije, fue el que definió el combate. También ganó en la fecha 17 del segundo torneo y en las últimas dos luchas disputadas en la segunda y tercera fecha del tercer torneo de duplas. En la primera se hizo una torre, en la segunda La Masa y Goruta se encargaron de él tras noquear a Dorival. En conclusión, 4-1 a favor. Seguimos con Felino. La primera lucha entre La Masa y el Hombre Gato fue en la fecha 30 y el de Costa Rica salió vencedor, pero definiéndola con rulo. Este resultado se repitió en la fecha 17 del segundo torneo y en la 22 del tercero, en la lucha en jaula, haciendo equipo con Tortícolis, teniendo así un 3-0 a su favor. La primera lucha de duplas que tuvo La Masa con Vicente Viloni ocurrió después de aquella épica final del primer torneo. Fue en el primer especial de duplas. Al costarricense no le importó que el campeón del pueblo tuviera una ortopedia en el cuello y se quiso desquitar por aquella final perdida. Luego de la intervención de Beto Segovia y el quilombo que armó Rottweiler, la lucha quedó sin decisión. Después de varias luchas individuales, se enfrentarían en dupla recién en el tercer torneo de dicha modalidad. En las dos primeras luchas, Viloni no estaba muy en condiciones y los gigantes se aprovecharon de eso, y en ambas ocasiones ganaron, aunque la segunda lucha fue definida con Musambe. Perdió en la última fecha cuando Viloni le frenó un mandoble que le iba a hacer a Musambe, pero después dejaron afuera a Vilo y el africano en las semifinales, definiéndola con este último. Su siguiente y última lucha de duplas fue en el programa especial que se hizo tras finalizar el sexto torneo. Un malentendido entre él y Goruta provocó que el rockero y Dorival Santos se pusieran en puesta de espalda y los gigantes perdieron. En este caso, el costarricense llevó la ventaja en duplas con 3 victorias, 2 derrotas y una lucha sin decisión. Luego de varias luchas individuales, La Masa y Musambe Tutu lucharían por primera vez en duplas en aquella lucha donde el africano fue para bancar a Viloni. Después de que los gigantes se ocuparan de Dorival y Ophidius, aplastarían también a la dupla de Vilo y el guerrero Ashanti, siendo con este último que el costarricense y Goruta definieron el combate. No tuvo tanta suerte en la última fecha, por lo que dije recién, por el mandoble que le quería dar al de Gana y fue impedido por Viloni, pero en las semis le metió 3
mandobles para dejarlo out y llegar a la final, por lo que tenemos un 2-1 a su favor. Sir Peter Lawrence fue el otro luchador al que se enfrentó la masa en su primera lucha de duplas y como ya vimos, perdió. Luego tuvo la lucha sin decisión en el primer especial de duplas en la que participó Viloni y lo venció finalmente en la semana siguiente, en la cuarta fecha del segundo torneo individual, dejándolo knockout fuera del ring tras darle un mandoble. Así tenemos una victoria, una derrota y una lucha sin decisión. La masa luchó con Ron Dodson en duplas por primera vez en la fecha 8 del tercer torneo, pero fue Zodrak, como ya dije, el que consiguió la victoria para él y su compañero. Volvió a ganarle al agente secreto en la fecha 4 del tercer torneo de duplas, esta vez sí definiendo el combate con el Yankee, por lo que el historial lo favorece con un 2-0, junto, del verbo juntar, a Fabrizio Del Mónico y a Chucho Baigorria, porque las únicas dos luchas de duplas que la masa tuvo con estos luchadores fueron con ellos como dupla. Fue en la fecha 8 del cuarto torneo, siendo Mosca quien definió, y en la fecha 6 del tercer torneo de duplas definiendo ante Chucho Baigorria, dando como resultado otro 2-0 a su favor. Tuvo dos luchas de duplas con Delivery Boy, a quien venció en la wrestling de la fecha 22 del tercer torneo junto a Torti, pero con quien perdió luego en la fecha 5 del tercero de duplas. Entonces el marcador está igualado 1-1. Mismo resultado con Dorival Santos. La masa y Goruta lo barrieron en la tercera fecha del ya mencionado campeonato, ocupándose de él y Ophidius y después de Musambi y Viloni, pero cayó en el programa especial de 2010 por el ya mencionado malentendido con Goruta. El mismo historial lo tiene con Mosca, quien lo venció junto al Teniente Murphy en la fecha 10 del tercer torneo de duplas, siendo el que la definió con el de Costa Rica, pero después el costarricense lo derrotó en la fecha 7 del sexto, definiéndolo ante él y Mugre. La masa perdió dos luchas de duplas con Tito Morán, quien lo venció teniendo de compañeros a Goruta Jones y a Torti, y siendo él el que definió los dos combates ante el campeón del Diamante Orozco. Y ante la dupla de Balut Kuniescu y Rottweiler, a quienes tampoco nunca enfrentó, estando con otros compañeros también en el tercer torneo de duplas, en la fecha 9 y en la final. En ambas definió el rumano ante el costarricense y sí, saliendo campeón en la segunda lucha. Después tuvo sus únicas luchas en duplas con Rulo Verde, con quien ya se enfrentó individualmente, venciendo al bailantero en la fecha 30 del primer torneo y definiéndolo ante él. La masa también venció a Johnny Wave en la fecha 23 del segundo torneo, cuando el surfista hacía dupla con Hip Hop, con Rottweiler definiendo con puesta de espalda. También derrotó a Beto Segovia en la fecha 4 del tercer torneo de duplas, siendo el camionero compañero de Ron Dodson y siendo Goruta quien definió con el mendocino. Se enfrentó también a la dupla del terror, también por única vez, no solo como dupla en sí, sino también a cada uno en esta modalidad, en la fecha 8 del mismo torneo y también con victoria, definiendo ante ambos luchadores con su mandoble. Y venció a Mugre en la fecha 7 del sexto torneo, definiendo ante él y Mosca. Perdió en sus únicas luchas de duplas contra Goruta Jones en la fecha 16 del tercer torneo, ante la dupla de McFloyd y Dmitry Kasov en la fecha 7 del tercer torneo de duplas, en la que Kasov era el luchador y Floyd solo el observador, hasta que el escocés se encargó de hacerlo pelota y el ruso fue el que finiquitó. Y sí, también fue la única vez que la masa se enfrentó a ambos luchadores por separado. También cayó ante el Teniente Murphy en la lucha en la que el soldado tuvo a Mosca como compañero, y ante Torticulis en la fecha siguiente. Hablando específicamente de duplas, la masa enfrentó a Viloni y a Musambe únicamente en el ya mencionado campeonato, ganando en ese desafío donde obtuvieron 6 puntos tras ocuparse ante Dorival y Ophidius, perdiendo en la última fecha y dejándolos afuera en las semis, dando como resultado un 2-1 a su favor. Ya mencionamos la dupla de Del Mónico y Chucho, ya que la masa no enfrentó a ninguno de ellos en dupla con otros compañeros. Como ya dije, venció en sus únicas luchas en duplas a la de Hip Hop Man y Ophidius en la fecha 28 del primer torneo, a la dupla de Felino y Rulo Verde en la 30, a la dupla de Sir Peter Lawrence y Hip Hop en la fecha 4 del segundo torneo, a la dupla del Hombre Serpiente y el Hombre Gato en la fecha 17, a Hip y a Johnny Wave en la fecha 23, al chico del Harlem y a Ron Dodson en la fecha 8 del tercer torneo, gracias a Zodrak, quien fue el que definió la lucha, a la dupla de Delivery Boy y Felino en la lucha en jaula del tercer torneo, a Viloni y al
al hombre de Chicago en la fecha 2 del tercer torneo de duplas, a Ophidius y a Dorival en la tercera fecha en el ya mencionado desafío, a Ron Dodson y a Beto Segovia en la fecha 4, a la dupla del terror en la fecha 8, también mencionado antes en el video, y a la dupla de Mugre y Mosca en el sexto torneo. Tuvo una lucha sin decisión ante Villoni y Peter Lawrence en el primer especial de duplas, y después tuvo sus únicas derrotas frente a la dupla de Ophidius y el Caballero Inglés en la lucha encadenada, siendo esta su primera derrota en toda la historia, aunque nada relevante, ante Tito Morán y Goruta Jones en el tercer torneo, ante la dupla campeona del primer especial Hip Hop y Delivery en la fecha 5 del tercer torneo de duplas. Ya mencionamos su derrota frente a Kasov y Floyd, también su derrota ante el Teniente Murphy y Mosca, y la que sufrió frente a Morán y Torti, ni hablar de aquella lucha del programa especial. Para terminar, volvemos a mencionar sus derrotas ante Balut y Rottweiler en el tercer torneo de duplas, donde estos dos últimos se terminaron consagrando como campeones. Y ahora a ver su historial con sus compañeros. Antes hay que mencionar algo importante. Es sabido que la Masa era muy egocéntrico y vanidoso, por lo que los luchadores la tenían tan complicada haciendo dupla con él como Johnny Bravo intentando levantarse una mina. El luchador con el que más veces hizo dupla fue Goruta Jones. Esta dupla se dio después de haber tenido una historia de careos y luchas individuales. Casi todas sus luchas, salvo la última, fueron en el tercer torneo de duplas, donde fueron anotados como equipo. Tuvieron muchos problemas y terminaron el torneo con un historial de 7 victorias, o 6 si quieren considerar la doble victoria de la tercera fecha como una sola, y 6 derrotas, las cuales en general son 8 si sumamos las derrotas en la final de aquel campeonato y en el programa especial. Con Tortícolis la cosa fue mejor, ya que junto al Gigante Misionero tuvo un 2-0 a favor, llevándose la victoria en la fecha 17 del segundo torneo y en la lucha en jaula del tercero. También hizo dupla con Rottweiler en el primer especial de duplas, que terminó sin decisión, y en la fecha 23 del segundo torneo, donde terminaron peleándose, dando lugar así a su primera lucha individual a la semana siguiente. Con el resto de luchadores hizo equipo una sola vez y con casi todos tuvo problemas, empezando con la dupla con McFloyd en la fecha 28, en la que ganaron, pero debido al egoísmo del costarricense se pelearon en medio de la lucha y en el final. Hizo dupla con Amunda Mon en la fecha 30, en la que también ganaron y en el final se terminaron peleando también. Con el Teniente Murphy ya tenía problemas desde que el centroamericano lo traicionó mientras el soldado luchaba con Peter Lawrence. La Wrestling los emparejó en la fecha 4 del segundo torneo y ganaron, pero durante la lucha no conectaron y al final también se pelearon. Con Zodrak pasó algo similar. La Masa no quería que el lituano se metiera y después se fue del ring al ver que el amo de la oscuridad le devolvió con la misma moneda, solo para después volver para que le levanten la mano cuando Zodrak fue el que logró la victoria. Cuando fue elegido junto a Mosca en la lucha frente a Delmónico y Chucho también tuvieron problemas, pero al final cooperaron y ganaron. Le tocó hacer dupla con el primo de Villoni en el sexto torneo y las cosas ya estaban mal debido a una mala primera impresión. Vencieron a Mosca y a Mugre, pero se pelearon al final y tuvieron 2 luchas individuales. Para ir cerrando, mencionamos a la dupla con Chulo en lo que fue su primera derrota en toda su historia en la Wrestling encadenada del primer torneo, y con Delivery Boy en la Wrestling del tercer torneo. Todo iba normal, casi, hasta que un error bastó para que el campeón defensor en ese momento se desquitara con el hombre de rojo y terminara siendo castigado por la dupla rival, perdiendo aquella lucha. Y bueno gente, hasta acá el video. Si les gustó ya saben, like, compartir, comentar, suscribirse, síganme en las redes sociales y paz mental para todos.